Y el día de hoy nos vamos a enfocar en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 5 al 7. En Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y me llama la atención en esta carta a Timoteo, que es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Me llama la atención de que él presenta una preocupación. Pablo presenta una preocupación en la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde Timoteo ha quedado como líder, como pastor, como ministro de esa iglesia, porque Pablo da a conocer que dentro de la iglesia hay mujeres débiles en la fe, y que como están débiles en la fe, están siendo cautivadas por falsas enseñanzas que la están llevando a una situación en la que no pueden madurar en la fe como corresponde, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Así que ese es vamos a decir así, el propósito principal en este capítulo. Pero les voy a pedir, mis hermanos y mis hermanas, que si nos podemos poner de pie para poder leer lo que dicen estos versículos en las Santas Escrituras, porque está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y dice lo siguiente, dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Acompáñenme en oración. Padre Santo, Padre de la Gloria, aquí estamos, Señor. El centro de adoración, el centro de alabanza eres tú, Señor Jesucristo. Eres tú, Señor, en esta mañana. Pero a la misma vez también honramos a esas mujeres que tú has creado y les has dado el don de ser madres. Tú tienes un propósito para ellas en todo momento, como tienes el propósito para todas las mujeres en este lugar. Padre, que tu palabra en esta mañana sea expuesta de la manera en que cada persona que la reciba con una gran bienvenida a su vida, pero también que la reciba como una palabra que viene directamente de ti, para que sus vidas sean fortalecidas, para que su fe siga acrecentando y para que su esperanza siga arraigada en ti, Señor. Padre, aquí están las mujeres que hoy, en tu voluntad y en tu propósito, están aquí presentes. Que tu Espíritu Santo abra su entendimiento, abra sus corazones y que reciban tu palabra, no solamente para gozarse de ella, pero también para ponerlas en práctica. Espíritu Santo, obra libremente en este lugar, como así ya tú lo tienes determinado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice amén, amén, gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Ahora sí, llegó el momento no de dormir, sino de oír la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, porque es que yo pensaba que las sillas eran incómodas, al menos que lo que yo vea es que usted está reflexionando en la palabra con los ojitos cerrados. Bueno, está bien, vamos a tomarlo de esa manera, ¿verdad? Quiero decirles, mis hermanos, que la carta en la cual este extracto pequeño que hemos leído de la carta de Pablo a su protegido Timoteo, ¿verdad? Se encontraba Timoteo liderando la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo había plantado con otros más, pero ahora Timoteo se queda a cargo de esa iglesia. Y el problema en esa iglesia era que había algunos falsos maestros
que con sus falsas enseñanzas estaban cautivando la atención de las mujeres de esta iglesia. Y cuando hablamos de falsos maestros, es fácil determinar quién es un falso maestro. Un falso maestro es aquel que no exalta a Cristo. Un falso maestro es aquel que no habla de cuál es el propósito central de las Escrituras. Un falso maestro es aquel que puede enseñar muchas cosas, pero si separa a Cristo, la obra de Cristo, la salvación por gracia y por fe en Jesucristo, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué digo esto? Porque estaba sucediendo en una iglesia que Pablo había plantado. A pesar de que Pablo había afirmado a esa iglesia con la enseñanza apostólica que viene desde Jesucristo, había un problema. Y ese era el problema de que habían falsas enseñanzas, falsos maestros en ese lugar. Y según Pablo, en esta traducción de Nueva Versión Internacional, porque vamos a pasar también a leer Reina Valera, pero según la traducción de Nueva Versión Internacional, Pablo dice que eran mujeres débiles. Nueva Versión Internacional lo traduce así: mujeres débiles y cargadas de pecado. Ellas eran las víctimas de esa iglesia por esas falsas enseñanzas a través de esos falsos maestros. Entonces, en Nueva Versión Internacional se le identifica como mujeres débiles y cargadas de pecado. Y en Reina Valera, mi hermano, yo creo que también lo tengo en Reina Valera, ahí está. Dice, vamos a empezar desde aquí. Que tendrán apariencia de piedad, está hablando de los falsos maestros, ¿ok? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, o sea, la eficacia del evangelio. A estos evita, le dice Pablo en esa carta a Timoteo, y Timoteo lee a la iglesia, ¿verdad? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, dice Reina Valera del 60. Está usando un lenguaje bien antiguo, ¿no? Mujercilla, ¿verdad? Cargadas de pecados, dice Reina Valera. Arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, refiriéndose a las mujeres de esa iglesia, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que el problema es no solamente que hay falsos maestros, sino también hay mujeres débiles, hay mujeres que Reina Valera le dice mujercillas, ¿verdad? Cargadas de pecado, que están cayendo en esta falsa enseñanza. Por eso decimos, no habría falsos maestros en las iglesias de hoy si no hubieran falsos cristianos que únicamente oyen, se llenan de lo que oyen de las personas, ¿no? Pero no se instruyen a través de las Escrituras. Entonces no hubieran falsos maestros si no hubieran falsos creyentes. Entonces lo que estamos viendo aquí, que en Reina Valera del 60, la palabra mujer contiene un prefijo, ¿verdad? Antiguo, mujercilla. ¿A qué se refiere? Se refiere a una mujer de poco entendimiento. O sea, no necesariamente estamos hablando aquí de un contexto de inmoralidad sexual. Estamos hablando, al referirse mujeres débiles o mujercillas, se está refiriendo a una mujer de poco entendimiento de las Escrituras, pobres en una madurez espiritual o inmaduras espiritualmente. Inmaduras. Y eso es lo que Pablo está dando a conocer a la iglesia. Y la Biblia, ¿verdad?, nos dice que estas mujeres son inmaduras espiritualmente. Ya estamos hablando de las traducciones. Por eso Nueva Versión Internacional las describe como mujeres débiles. Mujeres débiles. Y la Biblia dice que la Biblia también habla de la debilidad, pero en un buen contexto espiritual. Porque dice que cuando somos débiles, somos fuertes en el Señor. Pero aquí esta palabra de debilidad o de mujeres débiles no se refiere a ese tipo de situaciones, sino que la Biblia dice que este tipo de debilidad de esas mujeres tiene connotación espiritual negativa. Hay un problema. Las mujeres aprenden y aprenden y aprenden
¿verdad? O se les enseña, pero nunca aprenden. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? ¿Verdad? Y dice, hay otra palabra que menciona Reina Valera, concupiscencia. Y concupiscencia significa un deseo sexual desordenado o deseo desordenado de poseer bienes materiales. Ojo, deseo desordenado de poseer bienes materiales o terrenos motivados por el pecado de la ambición, motivados por el pecado de la avidez, motivados por el pecado de la codicia. Ojo, un deseo desordenado de este tipo de cosas. A eso le llama concupiscencia. Y concupiscencia se usa en nuestros días para todo tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, otra vez, mujercilla o mujeres débiles en este pasaje se refiere a mujeres infantiles, mujeres inmaduras, mujeres cristianas que no están madurando en la fe. Parece que se están quedando todo el tiempo. Oyen, escuchan, se les enseña, pero no aprenden, no terminan de comprender, no terminan de madurar. Entonces, ¿qué dice Proverbios acerca de ese tema de la madurez, de la sabiduría? Dice, si me lo bajan un poquito, mi hermano, les voy a agradecer. Cuando hablando de la mujer, cuando habla, dice Proverbio, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Este es un signo, una señal de que una mujer está madurando en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una mujer habla, lo hace con sabiduría. Y no está hablando de intelectualidad. No necesita ir a Harvard para poder alcanzar esa sabiduría. Está hablando de la sabiduría que viene de Dios, para tener la prudencia necesaria cuando debo decir alguna palabra que pueda instruir a los demás. Sabiduría de Dios, no sabiduría como inteligencia o intelectualidad, sino sabiduría de Dios. Y cuando instruye, lo hace con amor. Lo hace con amor. Entonces, esto es lo que en general la palabra de Dios se refiere a las mujeres hijas de Dios, cristianas, creyentes, que han alcanzado o que están alcanzando un nivel de madurez. Y Dios y su palabra tienen el propósito de que sus hijas maduren espiritualmente. Ese es el propósito de que cada domingo nosotros predicamos el Evangelio de Cristo y todas las santas escrituras que nos corresponda cada domingo, con el deseo de que todos maduremos en la fe, de que todos sigamos creciendo en la fe, en el conocimiento de los propósitos de Dios. Entonces, cuando Dios y su palabra tienen el propósito de que sus hijas maduren espiritualmente para decir no cuando algo es incorrecto, y también para decir sí cuando algo está correcto de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. Dios quiere que vivan la vida como mujeres cristianas. Dios quiere que vivan la vida como esposas cristianas. Dios quiere que vivan la vida como madres cristianas, como hijas cristianas, como hermanas biológicas cristianas, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros, pero hoy, como estamos tratando este tema particularmente a las madres, a las mujeres en este lugar, es que usted lo tome de esa manera. Dios tiene un propósito que quiere que usted sea una mujer creyente, que siga madurando, que sea una esposa creyente, que se conduzca de acuerdo a como la palabra nos muestra que debe ser nuestro crecimiento de fe. Quiere que sea usted una esposa cristiana, una madre cristiana, una hija cristiana, una hermana en Cristo, pero todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ese es el propósito por el cual nos reunimos cada domingo, no solamente para adorar juntos al Señor, pero también para ir creciendo, madurando y aumentando la firmeza de nuestra fe. Así que en estos dos versículos, de la cual es el tema central de este día, vamos a identificar 3 hábitos que no permiten que una mujer madure en la fe. Y si usted se considera una persona madura en la fe, bueno,
Escúchelo para que aconseje a otra persona que no está madura en la fe. ¿Ok? Vamos a tomarlo de esa manera. Pero si usted reconoce en esta mañana que todavía no entiende algunas cosas, bueno, mi hermana, tómelo. El Señor se lo está dando en este día. Como un regalo por el Día de la Madre. Amén. Así que vamos a hablar de 3 hábitos que es muy común, que no permiten que una mujer madure en la fe. Y el primero de ellos es la tolerancia de los falsos maestros y sus enseñanzas. La tolerancia de las falsas enseñanzas. Y vamos a mirar eso porque nos referimos justamente a los versículos del 5 al 7. Otra vez, Pablo identifica quiénes son estos falsos maestros. Aparentan ser piadosos, pero su conducta, dice, desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Mis hermanos, la tolerancia de los falsos maestros y sus enseñanzas. También podría ser tolerar cualquier otra influencia negativa en sus vidas. Tolerar influencias negativas es un peligro. Usted sabe lo que es negativo. Usted sabe claramente lo que es malo. Pero si usted lo tolera, si usted se deja cautivar, le presta atención a esas cosas, tenga cuidado. Les voy a contar una historia que lo quiero aplicar aquí como una ilustración a lo que estamos hablando, de tolerar falsas enseñanzas o dejarnos cautivar por lo que nos dice el mundo. Estaba Susan y John, eran una pareja de estudiantes. Él obtuvo un diploma en teología y ella obtuvo un degree en educación cristiana. Los dos estaban claros en su vocación. Fueron llamados por una iglesia para trabajar como pastores de esa iglesia. Sus corazones rebosaban de amor a la obra de Dios. Después de que la iglesia entró en varios problemas, ellos se cansaron y decidieron irse. Decidieron ocuparse ya no en trabajos de la iglesia o del ministerio, sino en trabajos seculares. Asistían a diversas iglesias, pero no podían sentirse cómodos en ninguna de ellas. Eventualmente terminaron ya no yendo a ninguna iglesia, ya no iban a ninguna iglesia. Un viernes sus vecinos los invitaron a una noche de tragos y de juego de cartas para pasar un buen tiempo. Susan y John pensaron que no hay nada de malo. Ellos son esposos, no hay nada de malo en eso, y aceptaron la invitación de los vecinos. Llegaron a ser buenos vecinos y buenos amigos. Ya no se reunían solamente una vez al mes o 2 veces al mes, sino cada fin de semana se reunían para beber y jugar cartas. El juego de cartas se convirtió ya en apuestas en línea, ya a través del internet. Era tanto el hábito de los juegos que pasaban el fin de semana en los casinos de la ciudad. Terminaron pasando los fines de semana en los casinos de la ciudad hasta que cayeron en el vicio del juego. Todo paso a paso, poquito a poquito, inocentemente, no hay nada malo, todo está bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudieron caer en eso? De acuerdo al tema de hoy, toleraron las falsas enseñanzas del mundo de lo que significa vivir la vida. Mis hermanos, ahora los grandes consejeros en este mundo, bueno, son los artistas. Ellos son los que nos dan consejos. Es más, le dan consejos hasta a los presidentes y a las autoridades. Ahora tenemos cantantes de rap, tenemos actrices de Hollywood que se han casado como 20 veces y se siguen casando, ¿verdad? Ellos son los que nos dan consejo. Ellos son los que dan consejo al mundo. Ellos son los que enseñan ahora cómo es vivir la vida. Por eso tengamos cuidado de tolerar enseñanzas que no son y que no vienen de Dios.
Entonces, cuando vemos esta situación de Jan y de Susan, ¿verdad? El pecado de la ambición y el amor al dinero logró esclavizarlo, no a la primera vez, sino vino poco a poco, paso a paso, poquito a poquito. Y así es como Satanás lo hace. Él es astuto, él es el enemigo. Y no espere ver a Satanás a la hora que usted sale de su casa, ¿verdad? Vestido de rojo, con cuernos y con cola. Eso es solamente un invento, una creación. Satanás está influenciando en este mundo con cosas que enseñen todo lo que enseñe y se oponga a Dios. Tengamos cuidado. Lo que parece ser bonito y divertido termina siendo un momento en el cual la persona se separa totalmente de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, ¿qué pasa con esta pareja? Bueno, él constantemente, con el diablo en este caso, Satanás, la influencia constantemente y de manera persistente, siempre va a tratar de ganar terreno en nuestras vidas. Él no está muy preocupado de la gente que no va a las iglesias, de la gente que no le interesa leer la Biblia. Él no está muy preocupado de ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya los tiene con ellos. Ya son de Él. Él está preocupado por nosotros, por cautivarnos a nosotros y sobre todo cautivar a los que están débiles en la fe. A los que creen que ser creyente es solamente estar el domingo en la iglesia. Entonces, tengamos cuidado, madres, que esto sea también una herramienta para que usted pueda aconsejar a sus hijos, a sus nietos. A veces ya nuestros hijos están adultos, ¿verdad? Ay, estos cabezones ya no quieren entender. Bueno, tiene unos nietos a quien usted también puede influenciar en la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, mujeres, ustedes pueden identificar en este momento si son débiles en algún pecado. Hablo a las mujeres de este lugar. Ustedes pueden identificar en este momento si ustedes son débiles a algún pecado. De repente una página de internet que no deberían ver. Yo estaba preparando esto y me venía a la mente, pero ¿cómo le voy a decir esto si en nuestra iglesia ya hay mujeres ya retiradas, ¿verdad? Ya descansando con su esposo, gozando la vida en casa. Pero ¿sabe una cosa? Uno nunca sabe. Y no estoy hablando de que las mujeres de aquí lo hacen, pero es bueno que este mensaje vaya a todo lugar. Porque una de las preguntas es, ¿puede ser que de repente esté mirando una página de internet que no debería ver? O puede ser un programa de televisión que ofende la presencia de Dios. O pensamientos que se oponen a los mandatos de Dios. O cualquier otra cosa que ustedes saben que son pecados. Pueden reconocer si están tolerando que el enemigo gane terreno en sus vidas a través de los pecados. Solamente hago la pregunta, no necesitan responder. No asuman un estado de negación a esa realidad. Es una realidad. Hay mucha enseñanza que parece bonita, atractiva, entretenida, pero que es una trampa para los que amamos al Señor. Por eso hay que seguir madurando en la fe. Y no me cansaré de predicar el Evangelio de manera fiel, que nos ayude a través del Espíritu Santo a seguir madurando en la fe y seguir creciendo en Cristo. Y donde quiera que vayamos, las personas puedan decir, no van a decir, este es un santurrón, mira, este no rompe un... No van a decir eso. Van a decir, este es un cristiano que de verdad no negocia, mira, serio, comparte con todos, pero sigue adelante glorificando a su Señor. Sí, porque los cristianos no estamos aquí para apartarnos de nuestras familias. ¿Qué pasa hoy si usted va a su casa o a la casa de que su familia lo visitaron y no son creyentes? Ellos tienen una forma de entretenerse, ¿correcto? Y está bien, pero usted tiene una forma de entretenerse. Comparta con ellos. Y no significa que uno tenga que aceptarlo todo, pero simplemente comparta, porque usted tiene que mostrar el amor de Dios en sus vidas.
Y por lo tanto siga amando a su familia y siga orando por ellos. Y si le dan un cachito, como dicen ahí los argentinos, un cachito, ¿verdad? Una oportunidad, bueno, pues usted le habla del Señor si le dan la oportunidad. Porque también no se trata, mis hermanos, de ir y comenzar a ir, ¿verdad?, a querer predicar en medio de todo eso, ¿no? Porque vamos a terminar de repente hasta avergonzando al Señor. Queriendo hacer algo bueno, terminamos vergonzosos. Yo no sé si estamos de acuerdo en eso, pero cada uno creo que hará de acuerdo a su madurez espiritual. Amén. No se trata de no tolerar, ni se trata de exaltar al Señor. Y muchas veces, ¿sabe qué? Exaltamos al Señor calladitos. Amén. Se exaltan también al Señor. Así que, mis hermanos, eso es uno de los puntos que queremos tratar, porque estamos hablando de 3 hábitos que no permiten que las mujeres, en el caso de este texto, que maduren en la fe. Por lo tanto, Pablo denuncia aquí las artimañas del enemigo a través de estos falsos maestros, pero parece que ellas no se dan cuenta y no logran conocer la verdad. Parece, ¿verdad? Vamos al segundo punto, el segundo hábito. El segundo hábito sería: no abras la puerta de tu corazón ni de tu hogar ante el pecado y la mentira. No abras la puerta de tu corazón ni de tu hogar al pecado y a la mentira. Miren lo que dice el verso 6, el que sigue, mi hermano. Bueno, el anterior está bien. Dice este versículo 6, nos dice claramente: así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. El versículo 6 nos dice que los falsos maestros van de casa en casa, están cautivando, captando la atención de estas mujeres que Pablo las identifica como débiles. Entonces, no solo deben cuidar las cosas pecaminosas que entran en sus vidas, sino también las cosas que entran en sus hogares. Hay que cuidar, tenemos una responsabilidad. Y como mujeres creyentes, ustedes como mujeres creyentes tienen la responsabilidad de no permitir que las concupiscencias entren en la familia. ¿Qué hemos hablado de la concupiscencia? Ese deseo desordenado de los pecados, hasta de la ambición, deseos desordenados del chisme, deseos desordenados de la glotonería, deseos desordenados de los pensamientos, ¿verdad? Que no son correctos. Entonces, hablamos de concupiscencia como un deseo desordenado de todos los pecados que pueden haber. Mis hermanas, en esta mañana, lo que queremos ver aquí es que como mujeres creyentes tienen la responsabilidad de no permitir que las concupiscencias entren en la familia. Dios ha creado a las mujeres diferente a los hombres. ¿Se habían dado cuenta? Hombres, ¿se dieron cuenta de eso? Joel, ¿se dio cuenta de eso? Seguro, dice Joel. Claro que sí. Dios ha creado a las mujeres diferente a los hombres. Y claro que eso es una verdad. Las mujeres son más maternales, más protectoras. Bueno, sabemos que la mujer que hace de papá, mamá, se olvida un poquito, tiene que olvidarse un poquito de eso para aplicar disciplina, ¿verdad? Un chancletazo, una galleta, como le quieren decir ustedes. Lo que venga, ¿verdad? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando se trata de relaciones personales, las mujeres también son diferentes. Porque ven con mayor claridad las cosas que los hombres no ven. Así que, hombres, presten atención. Las mujeres ven con mayor, parece que tuvieran, no sé, alguna máquina, ¿verdad?, de escáner, un CAT scan, algo ahí en los ojos, porque ven con mayor claridad lo que los hombres no vemos. Las mujeres perciben y notan cosas que sus esposos no notan. Son observadoras, ¿o no? Mujeres, ¿son ustedes observadoras o no? Claro. Y también son detectives ustedes, ¿o no? También son detectives. Observadoras, detectives, son las que protegen, ¿verdad? Protegen todo lo que les corresponde. Así Dios las ha creado. Así Dios las ha creado.
He dicho detective, por si acaso. O sea que para eso hay que estudiar, ¿verdad? Hay que prepararse bien. No es ir ahí nada más hablando todo lo que ven. No, detective investiga primero, ¿verdad? Investiga, hace un trabajo, un proyecto ahí para investigar bien lo que se va, el resultado de todo eso. En fin, mis hermanos, Pablo advierte que los falsos maestros están influenciando negativamente no solo en la mente de estas mujeres, ¿ok?, sino también en sus hogares. Porque van y se meten a la casa de ellas. No solo le están dando aquí a la cabecita de ellas, pero también van y se meten a las casas de ellas. Entonces, Pablo advierte que esos falsos maestros están influenciando negativamente. Mujer, ya seas casada o no seas casada, Dios te ha dado una familia por quien velar. Mujer, tengas hijos o no tengas hijos, tienes una familia por quien velar. ¿Cómo identifica la palabra de Dios a las mujeres? Salmo 113:9. Dice el que sigue, mi hermano. 113:9, ese de ahí. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Reina Valera dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. No es solo madre la mujer que da a luz a un hijo. El Señor está hablando que hasta una mujer estéril tiene una responsabilidad en la familia. Y puede, como mujer madura en la fe, puede también, ¿verdad?, dar esa bendición en ese hogar. Entonces, claramente la palabra nos llama a todas esas correcciones, mis hermanos. Tenemos que mirar esta situación como una situación en la que cómo la palabra identifica a la mujer creyente. Aunque no estés pasando por un problema de falsas enseñanzas, o aunque no tengas hijos, aunque no tengas matrimonio, de repente eres soltera, de repente eres viuda, tienes una familia, y hoy tu familia hasta puede ser el ministerio al cual perteneces. Si no tienes familia, adóptanos a nosotros. Queremos ser tu familia, para amarte, para cuidarte, para orar por ti. Pero tienes una familia a la cual también eres responsable, porque eres también miembro del cuerpo de Cristo. Estás aquí también para edificarnos a nosotros. No estás aquí únicamente, con excepción a las visitas que vienen por primera vez, pero ya los que somos parte de esta congregación no estamos de visita. Ya somos parte de esta familia que es la Iglesia Comunidad de Fe Ponciana. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle un aplauso al Señor entonces por eso. Viendo este texto, mis hermanos, viendo la preocupación de Pablo, solo puedo decir: no permitas que las artimañas del enemigo influencien en tu mente. No permitas que las artimañas del enemigo influencien en el ministerio en el cual perteneces. ¿Cuántos pertenecen aquí al ministerio de ayuno y oración? Levanten la mano. Bueno, casi todos, ¿verdad? ¿Cuántos pertenecen al ministerio de damas? Bueno, tienen un ministerio. Son parte de un ministerio. No permitan que las artimañas del enemigo entren a su mente y provoquen desunión, discordia y muchas otras cosas más que terminan dañando los ministerios. Y eso es para el líder como para la última persona que se acopla a ese ministerio. Es para todos. Por lo tanto, hay una familia que cuidar. Que dice Proverbios 31:27. Está atenta a la marcha de su hogar. Mire cómo Dios considera a una mujer madura, una mujer a la cual Él ha llamado y le ha dado una responsabilidad. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Proverbios 14:1. Creo que la hermana Luz mencionó algo de eso. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Se necesita madurez. Se necesita un entendimiento claro de cuál es mi rol
como esposo, como hombre, y para las mujeres se necesita un conocimiento claro cuál es el rol a la cual el Señor las ha llamado a esta vida. La pregunta con respecto a Proverbios 14:11 que dice, la mujer sabia, ya dijimos que la sabiduría no es intelectualidad. Estamos hablando que la sabiduría viene de Dios. Y si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará con toda gracia, dice la palabra. Le va a dar la sabiduría que usted necesite. A veces la inteligencia no ayuda mucho. No, la inteligencia no ayuda mucho. Yo he escuchado por ahí, ¿para qué lees tanto? Te vas a volver bruto. Bueno, la inteligencia no ayuda mucho, pero la sabiduría sí. La sabiduría que viene de Dios, claro que sí. ¿Verdad? La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Qué quiere decir eso? Viene una pregunta para todos ustedes. ¿Estás construyendo tu hogar? ¿Really? ¿De verdad? ¿Estás construyendo tu hogar? ¿Estás construyendo tu familia o la estás destruyendo? ¿Estamos de acuerdo a esto? ¿Y estamos abrazando esta verdad o nos estamos oponiendo a esta verdad con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos? Mis hermanos, la pregunta es, o mis hermanas en esta mañana, ¿estás construyendo tu hogar con sabiduría de Dios? ¿Estás construyendo tu familia o la estás destruyendo? Y si quieres construir, toma un ladrillo a la vez. ¿Sabe cuál es el ladrillo? Aquí está el ladrillo. Un ladrillo a la vez. Un versículo a la vez, un pasaje a la vez, un libro a la vez. Aquí está el ladrillo para construir una vida que realmente tiene sentido. Aunque la gente diga, aunque nos identifiquen y nos pongan el label de aleluya, ¿verdad? Fanáticos, ¿sabe qué? Bueno, está bien. Así hablan los que no tienen el Espíritu de Dios. Pero este es el ladrillo. Esta es la base sólida. Y Jesucristo es la roca y todos lo saben. Jesucristo es la roca, por lo tanto, sin Cristo no habrá un buen cimiento. Entonces, mis hermanos, ese es el segundo punto, que tenemos que entender de que no debemos permitir que entren falsas enseñanzas a nuestra mente y que tampoco entren al hogar. Tienen que ser responsables en el llamado que el Señor les hace. Y como tercer punto es, no falles en proteger y cuidar de tu mente. Por eso Pablo hablaba mucho de eso, ¿verdad? Que transformemos nuestras mentes. Pero ¿qué hacer? ¿Quién nos va a transformar la mente? Nos puede ayudar de repente un psicólogo en algún sentido, y si es cristiano mejor. Nos puede ayudar de repente un psiquiatra en ese sentido. Pero cuando hablamos de proteger la mente, hablamos del aspecto espiritual, del aspecto de comunión con Dios, del aspecto de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuidar la mente. ¿Qué dice versículos 6 y 7? Nuevamente, mi hermano. Dice, el 6, el anterior. Ese mismo que pasaste ahorita, el 6. Bueno, dejémoslo ahí, dice. Así son, dice, los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Vamos a enfocarnos en el 6, porque Pablo da a entender que las mentes de este grupo de mujeres están cautivas, como si fueran prisioneras de guerra. Ya le cautivaron la mente. Ya hicieron un brainwashing, ¿verdad? Como dicen, le lavaron la mente. ¿Qué dice el mundo de nosotros? Que nos han lavado la mente. Así dicen de los cristianos. Ya le lavaron el cerebro a Carlito. Ese es mi amigo, ¿cómo me lo dañaron ya? Así dicen mis amigos, los de aquellos años. Pero Carlito, ¿cómo te dejaste dañar la mente? Me dicen. Te lavaron el cerebro. Bueno, pues mi hermano, si la sangre de Cristo lava mis pecados, ¿por qué no puede lavar mi cerebro? ¿Verdad? También puede lavar mi cerebro. Pablo da a entender que las mentes de este grupo de mujeres están cautivas como si fueran prisioneras de guerra. Pablo implícitamente se refiere a alguien que ha tomado el control de sus mentes. El control no las tienen ellas.
La tiene alguien, pero no ellas. Les están lavando el cerebro. No se dan cuenta que están siendo tomadas de rehenes con falsas enseñanzas. ¿Han oído hablar del síndrome de Estocolmo, alguno de ustedes? ¿Sabe qué ocurrió para que después se hable del síndrome de Estocolmo? Se dice que en 1973, en Estocolmo, Suiza, unos asaltantes de banco fallaron en su intento de robo. Antes de fallar, los ladrones tomaron de rehenes a 3 mujeres y a un hombre. Le amarraron dinamita alrededor del cuerpo de ellos y los metieron adentro cautivos en la bóveda del banco. Por fin, al 6º día, la policía tomó el control, pero los rehenes se rehusaron de ser rescatados. No querían ser rescatados. No querían testificar ante la policía los hechos del robo. Se negaron a eso. No solo eso, ¿sabe qué más hicieron? Levantaron una campaña de profundos para pagar la fianza de los ladrones. Qué raro, ¿verdad? Eso es rarísimo. Desde ese momento nació el nombre del síndrome de Estocolmo. ¿Qué quiere decir eso? Es un fenómeno paradójico, por supuesto, ¿verdad? En la cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta del trauma del cautiverio. Se agracia con su captor, ¿verdad? Con el que lo tiene oprimido, se agracia, es más, lo defiende y hasta levanta dinero para pagarle la fianza. ¿Sabe qué? Eso es lo que estaba pasando con estas mujeres débiles en la fe. Estaban encantadas de los falsos maestros. Estaban encantadas de las falsas enseñanzas. Y eso es lo que Pablo habla en su carta. Porque las mujeres débiles espiritualmente estaban siendo capturadas en su corazón y sus mentes estaban cayendo en las mentiras. Estaban cayendo en las falsas enseñanzas. Estaban cayendo en esa mentira. Nunca lograron conocer la verdad. ¿Por qué no lograron conocer la verdad? Porque la verdad no produce cambio en su corazón. ¿Por qué? Porque estaban cautivadas de las falsas enseñanzas. Esa es la razón. Si vamos a pasar nuestra vida, el resto de días que nos quedan, solo llenándonos de lo que dicen, mis hermanos, yo no sé cuál será el final. Es que aquí no se trata de vivir la vida de fe de lo que dicen. Se trata de lo que me dice la palabra. Si el pastor dijo algo que me llamó la atención, el deber suyo es ir a las Santas Escrituras y leer unos versículos antes y unos versículos después para comprender un poco más de qué estaba hablando. No confíen mucho en lo que yo digo. No confíen mucho en lo que yo digo. No. Yo sé mi responsabilidad. Confíen en lo que Dios me dice. Comprueben. De verdad que sí. Yo no puedo permitir que mi congregación no compruebe nada. Porque ustedes entonces me están mal acostumbrando. Y yo me puedo perder fácilmente. Porque de verdad que esto es admirable. Uno se siente más grande aquí al frente. Cuidado con eso. Comprueben, mis hermanos. Y si hay algo que no está de acuerdo, hablen conmigo. Y si yo tengo que corregir, lo digo el próximo domingo. Congregación, me equivoqué. Esto no está bien. Y puedo rectificar. Pero aquí el asunto se trata, mis hermanos, mis hermanas, en esta mañana, de que en sus batallas diarias contra el pecado, la victoria o la derrota dependerá de quién tiene el control de sus corazones y de sus mentes. Ahí ustedes tienen que ponerse a pensar. La victoria en su camino de fe o la derrota en su camino de fe depende de quien tenga cautivado las mentes y sus corazones. Ojalá que sea Jesucristo. Ojalá que sea el Espíritu Santo. Porque en ellos tenemos la seguridad de que estamos creciendo en la verdad y que estamos creciendo en la fe verdadera. Denle un aplauso al Señor si usted así lo siente. Gloria a Dios. La victoria o la derrota dependerá de quién tiene el control de sus corazones y sus mentes. ¿Es Jesucristo
o es Satanás? ¿Es la palabra de Dios o es la palabra del enemigo? ¿Es la palabra de Dios o la palabra del enemigo? Todo dependerá de eso. ¿Es la verdad o es la mentira? La mentira se disfraza de verdad. Y ya creo que la otra vez conversamos. ¿Sabe cuándo una mentira se puede creer? Cuando se parece a la verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que conocer la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es el verbo. Él es el que ha venido para enseñarnos la verdad. Él es la verdad. Y en Él nos gozamos y exaltamos su nombre justamente. La pregunta es, mi hermano y mi hermana, ¿quién tiene el control de tu corazón y tu mente? ¿Cómo razona tu mente ante el pecado que te controla? Dices, no, es que ¿sabe qué, pastor? Es que eso no está tan mal. Lo que hice yo no está tan malo. ¿Por qué usted me habla así, pastor? Dice, las personas que razonan de esa manera dicen, es que no es mi culpa, pastor. No es mi culpa. Es la hermana que me dijo eso. O el hermano que me miró así. No es mi culpa, pastor. O alguien puede decir, ¿sabe qué, pastor? Es que no me importa, ya que los pecados de los otros que usted tiene son peores que el mío. Todas las excusas que podemos encontrar. Pero ¿sabe qué? O decimos honestamente en esta mañana, Dios, he pecado. He pecado y deseo profundamente arrepentirme y volver a tener comunión íntima contigo. Cada uno hará esa confesión privada en su corazón en esta mañana. Mis hermanos, el diablo es el padre de las mentiras. ¿Y sabe qué? Él siempre peleó para defender su mentira. Ustedes peleen para defender su verdad. La verdad que es Cristo. Él peleó para defender su mentira. Peleemos para defender la verdad. ¿Y Eva qué pasó con Eva? Cayó por creer en la mentira del diablo. Y Adán también cayó porque Manganzón estaba ahí al lado de ella. Y lo único que hizo, abrir la boca. Sí, mami, dame lo que estás comiendo. Sí, mami, lo que tú digas, mami. Mis hermanos, ¿quién tiene la verdad? Bueno, eso me contó Marce, por si acaso. Quiero concluir, mis hermanos. Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que defender la verdad. Tenemos que guardar nuestras mentes con la verdad. Evitar las mentiras. Evitar las enseñanzas frívolas. Esas enseñanzas que invaden. Por eso, mis hermanos, yo no aconsejo a la congregación que vea mucho CNN, 41 y Telemundo. Usted me dirá, pero pastores, que son los únicos canales que hablan español, yo no entiendo lo demás. Está bien, pero le aseguro que leyendo un versículo bíblico, usted está más entonada al mundo actual que viendo esas cosas que no ayudan. Y aquí no hablo de partido, aquí no hablo ni de asnos ni de elefantes, aquí no hablo nada de eso yo. Simplemente estoy diciendo que nos toca madurar y nos toca conocer la verdad. Mis hermanos, quiero concluir, y aquí voy a concluir. Se dice que el FBI, ustedes saben, ¿verdad? El FBI, ¿verdad? Bueno, el FBI instruye a sus agentes para identificar el dinero falso del verdadero. ¿Sabe cómo los instruyen a ellos? Para que ellos aprendan a identificar el tiempo de estafa, ¿verdad? Lo que es el dinero falso del verdadero. Bueno, ellos sientan a sus agentes alrededor de una mesa y ponen dinero verdadero. Dinero verdadero. ¿Ellos qué deben hacer? Deben tocarlo. Deben examinar ese dinero. Deben observar ese dinero. Deben sentirlo. Deben hasta olerlo para poder identificar lo que es un dinero verdadero del falso. Esa estrategia les permite a ellos identificar fácilmente lo que es verdadero de lo falso. Y eso es verdaderamente lo que las mujeres de esta iglesia deben hacer para fortalecerse en la verdad. Ustedes no necesitan experimentar el pecado para saber lo que es. Ustedes lo que necesitan es conocer la verdad
la verdad de la palabra. Huelan la verdad de la palabra. Tóquenlo, examínenlo, obsérvenlo. Ustedes no necesitan arriesgarse a experiencias de pecado para saber qué es pecado. No necesitan eso. Vayan a la verdad, observen, toquen, huelan, miren y sumérjanse a la verdad. Lo que necesitan es conocer la verdad. Y eso les permitirá identificar el pecado y la mentira para que guarden sus mentes. A los agentes del FBI no le enseña a identificar el dinero falso poniéndole dinero falso. No. Ellos saben lo que es verdadero y falso en cuestión de dinero porque han comprobado lo que es verdadero. Y aquí nos vamos a esforzar para seguir en lo verdadero. Y ustedes tienen que tocar, tienen que oler, tienen que observar, tienen que analizar, tienen que pensar en lo que es verdadero. Y entonces estarán preparadas sus mentes para saber lo que es falso. Y se apartarán de eso. ¿Qué dice Santiago 1:5? Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nadie. Que dice Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Déjenme hacer la pregunta. ¿Hay alguien aquí que es sabio y entendido? ¿Cómo dicen que acá hay sabios y entendidos? Esto es lo que está diciendo Pablo. Que lo demuestre con su buena conducta. No dice que lo demuestre cuántos versículos se sabe. No dice que lo demuestre de qué tamaño es su Biblia, si debe ser más grande. No dice eso. Dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Solo la sabiduría de Dios nos hace humildes. No, usted no me diga, yo soy humilde porque crecí en un hogar humilde. No estamos hablando de eso. Yo soy humilde porque mi abuelita me enseñó a ser humilde. No, la Biblia no está hablando de eso. Las obras de humildad es porque nos da la sabiduría de Dios. Es el resultado de la sabiduría de Dios en nosotros. ¿Y qué dice Santiago 3:17? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En otras palabras, si usted tiene la sabiduría de Dios, usted va a ser pacífica, usted va a ser bondadosa, usted va a ser dócil, va a ser llena de compasión y de buenos frutos. Y lo más importante, va a ser imparcial. Porque a veces, no en esta iglesia, sino la que está acá a la vuelta de la esquina, ¿okay? A veces se congracia uno con el que aparenta ser la víctima en el problema. Ay, pobrecita, ¿qué le hicieron eso? No, Dios mío. Sin averiguar, sin haberse enterado de todo desde el principio al final. Ojo, cuando a mí me traen un caso, y al concilio también, escuchamos a las dos partes. A las dos partes. Y tenemos que ser imparciales, pero sí hacer justicia de Dios. Entonces, a veces nos congraciamos con alguien que parece ser la víctima, cuando después, cuando se hacen las investigaciones, no resulta ser la víctima, sino que resulta ser el victimario. Entonces, ojo que estoy hablando de la iglesia de la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cuál es el resultado de las mujeres sabias? Que son pacíficas, que son bondadosas, que son dóciles, que son llenas de compasión, de buenos frutos, imparciales y sinceras. Y yo oro de verdad para que eso ocurra. ¿Quién dijo que el libro de Proverbios era el único libro de sabiduría? Lea Santiago. 3 versículos y que podría traer más, pero ya se está enfriando la comida que están haciendo en casa para las madres, ¿verdad? Santiago también es un libro de sabiduría. Mi hermano, mi hermana, mujeres, ustedes necesitan conocer y aceptar y aplicar la palabra de sabiduría en sus vidas. Conocer y vivir abrazando la voluntad de Dios y lo que a Dios le agrada.
arraigadas a su verdad, para que cuando se encuentren en la tentación puedan reconocer de inmediato: esto no está bien, esto no es de Dios. I'm gonna stop, no voy a seguir porque esto no es de Dios. Una mujer sabia equipa su mente y su corazón. ¿Con qué? ¿Con lo que dijo el pastor Palacios? No, con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice Jesucristo. También la protege, protejan su mente. Pero no va a ser fácil que protejan su mente y sus corazones si continuamente se va llenando de basura. Ay, yo vivo aquí en la Florida, viví 20 años en New Jersey. Allá no había mucho problema si los basureros iban en huelga. Y más en invierno, porque la basura no se sentía ni el olor. Pero vivimos en la Florida. Usted se imagina, mi hermana, ¿verdad? ¿Qué pasaría si los basureros de Ponciana se declaran en huelga todo el mes de julio y no haya cómo sacar la basura que se acumule todos los días en casa? Y cuidado con poner la basura al lado del vecino. Es que nadie soportaría eso. Se llenaría y se llenaría más. Entonces, mis hermanos, no sé si es una ilustración correcta, no sé, de repente es una ilustración estúpida, pero no permita, mi hermano, mi hermana, que los pecados se vayan acumulando en su vida, ni en su corazón, ni en su mente. Los problemas no resueltos, por ejemplo. No permita que se sigan acumulando de problemas no resueltos, resentimientos que hay en el corazón y en la mente. No permita que sigan aumentando. No permita que siga aumentando de repente, mis hermanos, la amargura, los pecados no confesados, pecados no resueltos del pasado. Todo eso pueden hacerle caer en nuevos pecados. En nuevos pecados. Garbage in, dice la frase, ¿cómo dice? Garbage in, garbage what? Out. Pero a veces garbage in, y ahí se queda. ¿Y cuándo es out? Los cristianos recibimos garbage in, pero ya sáquenlo, garbage out. En el Señor. Resentimientos, pecados no confesados, cosas que realmente son basura. Y eso nos va a permitir acumular más y más y más. Y cada vez la vida cristiana se vuelve muy pesada, mis hermanos. Muy pesada. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 2 al 5. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Esa era la crítica que le hacían a Pablo. Los sabios, esos muy intelectuales, muy cristianos, dicen: no, ese Pablo, el único que trae es pura filosofía nomás en la iglesia. Bueno, ¿qué dice el versículo 3? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que se someta a Cristo. Aleluya. Todo pensamiento que venga a nosotros, debemos llevarlo a Cristo, analizarlo en Cristo, medirlo en la obra de Cristo, y entonces habrá buen resultado. Una mujer espiritualmente débil siempre será rehén de las mentiras y del pecado, pero una mujer espiritualmente fuerte en el Espíritu de Dios llevará sus pensamientos cautivos a Cristo para ser liberada y crecer en santidad en Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso? Den un aplauso grande al Señor en esta mañana. Mis hermanos, hay cargas que ustedes están llamadas a llevar. Escúchelo bien. Hay cargas que ustedes están llamadas a llevar, pero también hay cargas que ustedes no están llamadas a llevar. Y el pecado es una de esas cargas que ustedes no están llamadas a llevar. ¿Por qué? Porque no podrán seguir caminando libres por el sendero de la fe verdadera con esas cargas. ¿Qué dice Juan 8 del 31 al 32? Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y le dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad
los hará libres. Que el Señor me los bendiga a todos. Feliz Día de las Madres. Que disfruten en familia, pero guarden su corazón y sus mentes para la gloria de Dios.